recomendado no solamente a estudiantes de la universidad, sino a cualquiera leerse El Quijote, uno de los libros más trascendentes e importantes de nuestra lengua. También acabo de comprar una versión que la venden en el Zambil, en una de esas librerías, una versión de Maquiavelo, del Príncipe, que es extraordinaria. Siempre hay que cargar un librito pequeñito de bolsillo para ir en el escudo donde uno vaya leyendo. Precisamente leyendo un libro parecido al Quijote, se me ocurrió sacar algo. Hoy tenemos un entrevistado de lujo que le gustan mucho las letras. Entonces saqué algo muy parecido al Quijote. Dice: en un lugar de la grita, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un pascual de los de computador en escritorio, cartera de cuero antiguo, chaqueta roja rojita, camioneta de lujo y muy veloz. Frisaba la edad de nuestro pascual con los 50 años, de complexión fuerte, lleno de carnes, rostro redondo, mucha cabellera, gran madrugador y amigo de la fama, el dinero y el poder y el reverdecer. Bienvenido, mi buen amigo José Pascual Mora García. Bueno, quiero decir que le agradezco mucho esa introducción, aunque, ¿cómo se llama? Todavía no hemos llegado al medio fondo, estamos en ese proceso. Pero lo más importante yo creo que es rescatar esa visión que tú nos presentas allí de lo que significa el trasnocho por las letras. Eso me parece fundamental. Chaqueta roja sí no tengo. Bueno, dicen que ahora está. Y la chaqueta era roja rojita, pero dicen, pero le gusta el dinero, el poder y el reverdecer. El reverdecer sí, pero chaqueta roja. No sé qué se referirá a eso. Pascual, hay algo muy importante en este momento, la nueva generación que maneja el celular, que está dentro de ese campo, piensa tú en este momento que un muchacho en España, un muchacho en América Latina, en cualquier parte, también por estos medios de comunicación y la computadora, de pronto averigüe cualquier cuestión del Quijote, de los clásicos griegos, latinos, de las figuras estelares del siglo XIII, Petrarca, de Dante, Boccaccio, que si el muchacho no sabe qué es el Ixis y Lexis, la relación de la él de pronto busque ese. Lo están utilizando mucho en la universidad en este momento, tú que estás dando clases. Bueno, yo creo que vivimos uno de los momentos en la historia de la humanidad que es sintomático. Algunos autores hablan de la era digital. La era digital trae efectivamente sus fortalezas, pero trae unas profundas debilidades. Yo creo que la debilidad más grande que hay en ese sentido es que se ha democratizado la ignorancia. Para decirlo con palabras del doctor Roberto Lanz, usted puede estar seguro que no hay prácticamente en nuestros escenarios mayores motivaciones por acercarse a leer la obra que usted tenía entre tus manos. A mí me decía un amigo que a él, desde que estudiaba en el Simón Bolívar, le hacían aprender ya el primer capítulo del Quijote, el profesor Pedro Pablo Paredes, como una forma de aproximarse a su clase de castellano y literatura. Hoy es prácticamente imposible. Tenemos la facilidad de lo que es la cultura digital, pero el muchacho, normalmente el joven, cuando digo yo el joven, puede ser un muchachón de 15 años hasta un muchachón de 80 años. De alguna manera ha ido entrando en ese proceso en donde esa democratización de la ignorancia ha hecho que, como el texto lo tenemos en la red, no hace falta leer. Y si usted hace alguna pregunta, con tan solo colocar una palabra clave, a mí el computador en fracciones de segundo me resuelve la pregunta que tú me estás haciendo. Sí, a mí me llamó mucho la atención. ¿En la época manual? Yo sí, efectivamente, yo recuerdo que mi tesis de pregrado en la UCB yo la hice en nuestra vieja máquina de escribir, y cada uno sabía que si había alguna corrección por cada página, había que redactar toda la página. En cambio hoy día no. Hoy día simplemente tú corriges y ya vas de nuevo a imprimir. Es decir, todo eso efectivamente nos ha dado posibilidad de tener ganancia en tiempo real, pero ese tiempo productivo efectivamente no lo sabemos cómo invertir. Pero hay un problema que yo adelanto en esta dirección. Esa crisis nos ha generado una carencia supina de prácticamente toda la cultura occidental. Usted puede tomarse el trabajo, pero no solamente
el sentido de la motivación para hacerlo, sino además de la predisposición que se ha generado para trabajar cualquier elemento que tenga que ver con la historia. A mí me decía en una oportunidad un estudiante en la cual yo estuve incorporado, una tesis de pregrado, y una de las profesoras se encargó de hacerle las observaciones de la tesis de pregrado a esta joven. Eran las observaciones en tipo ortográfico y de redacción. Y bueno, ella respondió las preguntas a los otros jurados y la respuesta que le dio a esta profesora fue: profesora, con respecto a lo que las observaciones que tú haces, disculpe, no me dio chance de colocar el corrector ortográfico en el computador. Es decir, el problema es del computador, el problema no es de ella. Entonces, es un poco entender que estamos en presencia efectivamente de unos tiempos en donde pareciera ser que los engramas cognitivos están generando cambios. Algunos autores dicen que estamos en presencia de una generación de un lenguaje sincopado. Cuando tú miras los mensajes de texto, ¿verdad? O los mensajes que están en el Twitter, dependiendo de la generación con la cual se comunica, los mensajes que se transmiten son sincopados. Es decir, las palabras son, digámoslo así, muy parroquiano, son cortadas, mochadas, son palabras, ¿verdad?, que no tienen ningún contexto, ¿no? Es muy difícil incluso poder encontrar que puedan desarrollar un razonamiento, que puedan desarrollar incluso una argumentación. Y el problema más grave de fondo, además, es que se ha generado una conciencia laxa de las cosas. Yo recuerdo que antes que un profesor a uno le dijera: mire, usted está incurriendo en un problema de copiarse en un examen, y eso era, por lo menos a uno se le caía la cara de vergüenza hacer eso frente a los compañeros y frente al profesor. Hoy día uno lo sorprende y dice: mira, hay este problema. Y dice: ay, profesor, pero eso no importa, eso no pasa nada. Yo finalmente lo tengo ahí en el libro. Una vez, mientras estaba haciendo posgrado en Estados Unidos, le pregunté a la profesora, porque nos ponían el examen y se iba. Y dije: profesora, ¿y si alguien se copia? Me dice: Rafael, no hagas eso, ni lo puede hacer nadie. Porque en el momento en que te vayas a copiar, se reúnen todos y te hacen un consejo de curso y te votarán de la universidad. Qué impresionante ese sentido de competencia en los Estados Unidos. Ese es otro de los grandes problemas. En Venezuela, yo creo que el fenómeno de la igualación por abajo no es de los últimos años. Este es un problema que se ha profundizado, y ya nos decía nuestro La Pietri que después del año 45 comenzó a generarse, si bien es verdad, un proceso de igualación en la sociedad venezolana, pero es muy importante señalar que eso condujo a lo que Marcel Roch señalaba en 1980, cuando el único premio Nobel venezolano, que usted puede hacer la encuesta que usted quiera y preguntar si hemos tenido algún premio Nobel, y no sabemos, ¿verdad?, que en 1980 hubo un premio Nobel venezolano en medicina. Y él decía, Marcel Roch, entonces presidente del IBIC, y que había sido fundador del Instituto de Investigaciones Científicas, luego del que fundara el gran Fernández Morán. Entonces él decía que en Venezuela estamos acostumbrados a igualar la cochina por abajo, a repartir por igual entre el hombre que es eficiente y tiene excelencia y el mediocre. Ya vamos a continuar, pero vamos a cumplir el compromiso de la planta de televisión.